Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más comentadas del momento, o mejor dicho, de la expareja más comentada, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, vamos a sumergirnos en la reciente reacción de Hande ante unas declaraciones de Kerem en la prestigiosa revista Vanity Fair. ¿Qué dijo Kerem? ¿Y cómo reaccionó Hande? Vamos a desgranar todo en este vídeo. Antes de empezar con toda esta información jugosa, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es súper fácil y totalmente gratis. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. La noticia ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos y, por supuesto, ha cruzado fronteras. Kerem Bürsin, uno de los actores más populares de Turquía, ha concedido una entrevista a Vanity Fair, y en ella ha hablado, entre otras cosas, de su vida personal, de su relación pasada con Hande Erçel y de los desafíos que ha enfrentado. Como saben, Hande y Kerem cautivaron a millones de fans con su química en la serie Sen Kalkam, y su relación fuera de pantalla se convirtió en un fenómeno. Sin embargo, como muchas historias de amor, la suya llegó a su fin, y desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo sobre su vida sentimental. Lo que Kerem ha dicho en Vanity Fair ha sido interpretado de muchas maneras, y por supuesto, la reacción de Hande, o la falta de ella, ha generado aún más especulación. Kerem, conocido por ser un hombre reservado con su vida privada, decidió abrirse un poco más en esta entrevista. Habló sobre la importancia de la privacidad, sobre cómo los medios y los fans pueden ser invasivos, y cómo él y Hande manejaron la presión pública durante su relación. Lo interesante es que Kerem no entró en detalles específicos sobre los motivos de la ruptura, sino que habló de manera más general sobre las dinámicas de las relaciones públicas y la importancia de la madurez y el crecimiento personal. Según lo que se ha reportado, Kerem expresó que si bien guarda un gran respeto y cariño por Hande, cada uno ha tomado su propio camino y está enfocado en su crecimiento individual. Mencionó que el tiempo compartido fue valioso, pero que las personas evolucionan y cambian, y a veces, los caminos que antes iban de la mano, inevitablemente se separan. Hizo hincapié en la gratitud por las experiencias vividas y en la esperanza de que ambos encuentren la felicidad en sus proyectos y en sus vidas personales. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál fue la reacción de Hande Erçel a estas declaraciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque Hande, fiel a su estilo, ha optado por un silencio estratégico. No ha habido declaraciones directas ni respuestas públicas a través de sus redes sociales o entrevistas. Sin embargo, y esto es lo que ha desatado la conversación, Hande sí tuvo una reacción indirecta que ha sido muy comentada. Se trata de un like, o me gusta, que Hande le dio a una publicación en Instagram que hablaba precisamente sobre las declaraciones de Kerem en Vanity Fair. Para ser más específicos, el like fue dado a una publicación de una cuenta de noticias de entretenimiento que resumía los puntos clave de la entrevista de Kerem, incluyendo sus comentarios sobre su relación pasada. Esto, para muchos, es una forma de comunicación muy sutil pero significativa en la era de las redes sociales. ¿Qué significa este like? Las interpretaciones varían enormemente. Algunos creen que es una señal de aprobación, de que Hande está de acuerdo con lo que Kerem dijo, o al menos con la forma en que lo dijo. Podría ser un gesto de madurez, mostrando que no hay resentimientos y que valora la forma en que Kerem ha abordado el tema. Podría ser una manera de decir, estoy bien, y apoyo tu forma de ver las cosas, aunque ya no estemos juntos. Otros, sin embargo, ven este like como algo más ambiguo. Podría ser un simple acto de reconocimiento de la noticia, sin una carga emocional profunda. Tal vez Hande estaba navegando por su feed, vio la noticia, y le dio un me gusta sin pensar demasiado en las implicaciones. En el mundo de las celebridades, a veces un simple like puede ser magnificado y analizado hasta el último detalle, y es posible que este sea uno de esos casos. También hay quienes especulan que Hande podría estar enviando un mensaje, quizás un poco irónico o sutilmente crítico. Podría ser una forma de decir, sí, he visto lo que has dicho, y aunque respeto tu privacidad, también sé lo que se está diciendo. O quizás, de una manera más profunda, podría ser una validación de la narrativa que Kerem ha presentado, una forma de cerrar capítulo de manera amistosa.
Es importante recordar que Ande Ercel es una figura pública con una enorme base de seguidores, y cada uno de sus movimientos en redes sociales es observado con lupa. Ella es conocida por ser una persona con mucho criterio y por mantener una imagen muy cuidada. Su reacción a la entrevista de Kerem, incluso si es un simple like, está cargada de significado para sus fans y para los seguidores de la pareja. Analizando más a fondo las declaraciones de Kerem, él habló de la presión mediática y de cómo afectaba su relación. Dijo algo así como: cuando estás en una relación pública, hay una cierta expectativa de que compartas todo. Pero la intimidad es sagrada, y es importante tener un espacio propio, un espacio seguro para construir. Ande y yo lo manejamos lo mejor que pudimos, pero fue un desafío. Estas palabras, para muchos, resuenan con la realidad de las relaciones de celebridades y explican por qué a veces las parejas deciden mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. La forma en que Kerem abordó el tema en Vanity Fair, evitando la polémica y centrándose en el respeto mutuo y el crecimiento personal, es algo que muchos han elogiado. Demuestra una madurez y una inteligencia emocional que trasciende la pantalla. No culpó a nadie, no entró en dimes y diretes, simplemente expuso su perspectiva de manera serena y reflexiva. Y es precisamente esta calma y esta madurez en las palabras de Kerem lo que hace que el like de Ande sea tan interesante. Si Kerem hubiera sido conflictivo o hubiera lanzado indirectas, la reacción de Ande podría haber sido diferente, quizás más cautelosa o incluso defensiva. Pero al ser tan respetuoso, Kerem ha abierto la puerta a una posible validación por parte de Ande. Además, no olvidemos que ambos actores han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Ande ha estado inmersa en nuevos proyectos, tanto en actuación como en el ámbito de la moda y las campañas publicitarias. Kerem también ha estado trabajando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su carrera. La vida continúa para ambos, y estas declaraciones y reacciones son simplemente una forma de cerrar, o al menos de cerrar un capítulo de su historia pública. En el contexto de las redes sociales, un like es un gesto muy simple, pero en este caso, dada la historia de Ande y Kerem y la importancia de la entrevista, adquiere una dimensión mucho mayor. Es como un pequeño guiño, un reconocimiento tácito. Podría significar: sí, he leído tus palabras y me parecen bien dichas. O tal vez: aprecio que hayas hablado de nuestra relación con respeto. También es posible que Ande simplemente esté apoyando a una publicación de noticias de entretenimiento que le parezca interesante o que siga habitualmente. No siempre tiene que haber una conexión profunda o un mensaje oculto en cada interacción en línea. Sin embargo, en el caso de figuras tan mediáticas y con una historia tan seguida como la de Ande y Kerem, la mínima interacción se convierte en noticia. Lo que sí está claro es que esta reacción indirecta de Ande ha mantenido vivo el interés de los fans, que siguen muy pendientes de cualquier noticia relacionada con esta popular pareja. La gente ama ver a sus ídolos felices, y ver que hay cordialidad y respeto entre ellos, incluso después de una ruptura, es reconfortante para muchos. Considero que este episodio nos enseña mucho sobre cómo las figuras públicas manejan sus relaciones y sus apariciones mediáticas. Kerem Bürsin, con su entrevista en Vanity Fair, ha demostrado una gran habilidad para comunicar sus pensamientos sin generar controversia, enfocándose en la gratitud y el respeto. Y Ande Ercel, con su discreto like, ha mostrado una forma sutil de reconocer y, quizás, validar esas palabras. La clave aquí es la madurez y el respeto. En un mundo donde las rupturas a menudo se vuelven espectáculos mediáticos llenos de rencor y acusaciones, la forma en que Ande y Kerem han gestionado su separación y sus apariciones públicas posteriores es un ejemplo a seguir. Han demostrado que es posible mantener la dignidad y el respeto por el otro, incluso cuando los caminos se separan. Así que, en resumen, Kerem Bürsin habló en Vanity Fair sobre su relación pasada con Ande Ercel, enfatizando el respeto mutuo, la privacidad y el crecimiento personal. No entró en detalles de la ruptura, sino que se centró en la evolución de las personas y la importancia de los espacios personales. La reacción de Ande Ercel a estas declaraciones fue un like a una publicación de noticias de entretenimiento que resumía la entrevista. Este gesto, aunque sutil, ha sido interpretado de diversas maneras por los fans y los medios, y ha generado mucha conversación sobre la cordialidad y el respeto entre ellos. Ha sido fascinante desgranar esta noticia y ver cómo las interacciones en redes sociales pueden decir tanto, o a veces tan poco. Lo importante es que ambos continúan sus caminos con éxito y aparentemente con una relación cordial. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que significa el like de Hande? ¿Creen que las celebridades deberían hablar más o menos de sus relaciones pasadas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su feedback es muy valioso para mí. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Solo les toma un segundo y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.